Sobre la fenomenología del espíritu de Hegel hay mucha bibliografía, y de esa mucha bibliografía hay bibliografía de mucho valor. Hay videos, hay muchas personas que se han especializado en la obra de Hegel y en particular en lo que yo creo que es la obra más importante, que es la fenomenología del espíritu, y creo que es la obra más importante porque allí aparece la fenomenología del espíritu de la filosofía de Hegel. Allí aparece la fenomenología del modo en que Hegel entiende la dialéctica, el modo en que Hegel entiende la realidad y el modo en que Hegel se relaciona filosóficamente con el ser y con la existencia. Creo que en ese sentido la fenomenología es una tomografía intelectual, por llamarlo así, de cuál es el espíritu que anima a Hegel, aún en la dimensión más técnica, más especulativa, más intelectualista, de todo lo que es el trabajo minucioso, que tiene que ver con las mediaciones dialécticas que hacen de las particularidades que vemos en la historia de la humanidad, en la historia del conocimiento, en la historia cultural y en la misma naturaleza, momentos que están predeterminados como polaridades que se elevan en una superación dialéctica, en un momento que siempre es ternario. Y yo creo que eso es lo que la fenomenología del espíritu muestra contundentemente. La obra, la lógica, es la aplicación abstracta, no en el sentido de Hegel, abstracta en el sentido lógico clásico, de todo ese espíritu que sí aparece multifacéticamente a lo largo de la fenomenología del espíritu. Fenomenología que yo creo que ilustra más la intención y la inspiración con que Hegel piensa toda la filosofía. Entonces, este video es un video introductorio de la introducción a la fenomenología del espíritu. Obra que, como he dicho desde el principio de este video, es una obra a la cual se han dedicado muchos autores, muchas lúcidas cabezas. Y yo lo que creo, y por lo menos desde el lugar desde donde yo actúo la filosofía, creo que mi papel es dialogar con las obras, respetando absolutamente lo que las obras dicen, pero el foco fundamental no reside en explicar las obras, aunque tengo que explicar cuando dialogo con ellas lo que tengo que explicar en función de mi abordaje, pero mi cometido fundamental es dialogar con esas obras y mostrar los claroscuros, por supuesto, no desde un punto de vista meramente crítico en el sentido de crítica negativa o crítica peor, crítica destructiva, sino aportando lo que creo que falta, no para desmerecer a esa obra ni para desmerecer los méritos del autor de esa obra, sino porque creo que la realidad presente demanda cosas que se tienen que volver a pensar no repetitivamente, no diciendo
la solución está en Aristóteles cuando dijo que, o la solución está en Hegel cuando dijo que, porque, y acá empieza un poco mi disenso, por eso antes de abordar la fenomenología del espíritu, lo digo rápido, la fenomenología del espíritu, antes de abordarla en otros videos subsiguientes, dividiendo por partes a esta gran obra, a esta obra magna, por supuesto, necesito hacer el prólogo de una introducción, no el prólogo de lo que va a ser esa secuencia de videos que se van a orientar en el diálogo con la obra, pero para mostrar desde la realidad actual qué es lo que esta obra ilumina y qué es lo que deja a oscuras. Cuando uno toma el prólogo de la fenomenología del espíritu, uno parece que va a terminar de entender toda la obra, porque el prólogo es claro, siempre y cuando uno añada que está ingresando en un mundo intelectual en donde hay que pensar las cosas en polaridades. Por eso, cuando Hegel utiliza la palabra contradicción, la contradicción lógica es precisamente la afirmación simultánea de un enunciado que afirma algo y la negación de ese enunciado. Es decir, que una contradicción es esa expresión lógica que implica la imposibilidad de que sea verdadero algo y la negación de ese algo simultáneamente bajo las mismas circunstancias. Y esa imposibilidad está enunciada en el principio de no contradicción. Cuando Hegel habla de contradicción, en realidad lo que hay que entender es contrariedad. Cuando algo pasa a su contradictorio, en realidad no pasa a su contradictorio. Para poner el ejemplo, la negación de los cisnes son blancos no es los cisnes son negros. Es la negación lógica es algún cisne no es blanco. Lo que yo estoy negando es justamente la cuantificación universal que aparece en todos los cisnes son blancos. Bueno, la negación es la negación de que todos lo sean, de que todos sean blancos. Con lo cual, si yo niego que todos sean blancos, lo que estoy diciendo es que alguno no lo es. No que todos son negros. No es el antónimo de blanco, sino lo que niega la totalidad. Totalidad que es una palabra clave en la filosofía de Hegel. Entonces, cuando Hegel habla de contradicción, en realidad lo que tenemos que decir es lo contrario, no lo contradictorio. No la negación lógica de una afirmación, sino lo contrario. El pensamiento de Hegel piensa las cosas como momentos polares que se resuelven en un tercer momento, que da lugar a una nueva contrariedad, que también es polar, y que luego se vuelve a superar y a resolver en otro tercer momento. Es decir, que es un pensamiento ternario que parte de la base de que la realidad está escindida lógicamente, dialécticamente, y que dialoga a través de polaridades, a través de contrarios, por supuesto, contrapuestos, en donde uno es la sombra del otro. Uno no es la negación lógica del otro, sino que uno es la sombra que está escondida en el reverso de la luz del otro. Y por lo tanto, como forman una relación polar, tienen una reciprocidad necesaria desde el punto de vista conceptual. Yo no puedo entender a un polo sin referirme al polo contrario. No puedo entender lo que es lo positivo si no está presupuesto en lo positivo la comprensión de lo que es lo negativo. No puedo comprender arriba si no está presupuesto en el arriba la comprensión de lo que significa abajo. Este pensamiento es el pensamiento que también se encuentra en Heráclito, por ejemplo.
se encuentra en Heráclito. Por supuesto, entre Heráclito y Hegel hay unos buenos 22 siglos de diferencia, más o menos, y por lo tanto esos siglos de diferencia implican una disciplina intelectual que se fue explorando a sí misma y que fue utilizando nuevos recursos sin desprestigiar, sin menospreciar a los recursos de Heráclito. Pero obviamente que no se piensa de la misma manera porque se tiene otro horizonte de realidad, se tiene otro horizonte de sentido, se han pensado las cosas con nuevos ingredientes y con nuevas aperturas y por lo tanto no se puede repetir lo que pensó alguien tal como lo pensó, con los recursos intelectuales y con la mirada y el horizonte de sentido ante el mundo que tenía alguien 22 siglos atrás o 25 siglos atrás. Pero la base de la filosofía de Hegel entonces es pensar las cosas en polaridades contrapuestas. Ahora, en realidad, así como Platón jerarquizó ontológicamente la realidad diciendo que el ser perfecto es el ser que tiene una identidad perfecta que permanece perfectamente idéntica a sí misma y que por lo tanto el ser perfecto tiene que ser inmutable para que esa identidad permanezca perfectamente idéntica a sí misma y eso inmutable no puede tener cruces, combinaciones, imbricaciones, implicaciones con la materialidad, con la sensorialidad, entonces tiene que ser no material, tiene que ser inteligible, con lo cual Platón está poniendo una exigencia intelectual para que el conocimiento sea perfecto respecto de lo que es el orden de la realidad. El conocimiento es perfecto cuando yo sé que conozco, pero conocer es identificar perfectamente y solamente se puede identificar con perfección aquello que tiene una identidad perfectamente identificable, definible, abarcable. Entonces, desde la exigencia intelectual que Platón propone, desde el punto de vista cognoscitivo y también epistemológico, pasamos a lo que sería la perfección en el ser. El ser más perfecto es el que mejor puede ser conocido. Bueno, Hegel lo que determina es que la realidad de un lado y el pensamiento del otro son dos polos. Pero hay una asimetría. Hay que determinar si lo que separa a la realidad del pensamiento o lo que separa al pensamiento de la realidad es algo que de alguna manera ya no depende del pensamiento, con lo cual hay una separación real entre el pensamiento y la realidad que el pensamiento encuentra ante sí mismo, o la diferencia, el diferir, lo que está pospuesto entre la realidad y el pensamiento es una separación que el propio pensamiento produce, precisamente con la necesidad de reencontrarse a sí mismo plenamente, mediando el conocimiento de la realidad. Estas son las dos posturas. La de Hegel es esta segunda, con lo cual, si la diferencia que hay entre el pensamiento y la realidad es una diferencia que el pensamiento pone desde sí mismo como momento separativo para reencontrarse consigo mismo, superando a la realidad. ¿Qué querrá decir superar a la realidad en el lenguaje de Hegel? Superar a la realidad significa superar el desgarro, que es otra palabra que aparece en el prólogo de la fenomenología del espíritu. ¿Cuál es el desgarro que siente el pensamiento? O el desgarro propiamente que enuncia Hegel en el prólogo de la fenomenología del espíritu es el desgarro de la conciencia. ¿Cuál es el desgarro de la conciencia? Precisamente el desgarro de la conciencia consiste en no estar con la certeza absoluta de que lo que se le presenta como objeto de ella, como el objeto de la conciencia, es tal en sí mismo como la conciencia lo puede percibir, lo puede conocer, lo puede conceptualizar. El desgarro es
justamente la diferencia entre la conciencia y su objeto. Ya veremos cómo trata de resolver a lo largo de la fenomenología del espíritu Hegel esta aparente escisión. Y digo aparente porque en el fondo desde Hegel es una decisión necesaria, pero que tiene como origen al pensamiento mismo, a la conciencia misma. La conciencia se siente desgarrada porque no tiene la certeza de saber que las cosas son tal exactamente como ella las puede captar, las puede concebir, las puede sentir. No es lo mismo, pero son todas operaciones que la conciencia hace a través de las vivencias que tiene con la realidad. La realidad es sentida, la realidad es pensada, la realidad es imaginada y completada en la imaginación, la realidad es percibida, la realidad es comprendida, la realidad es interpretada, la realidad es explicada en sus relaciones lógicas, trama lógica que hace entendible la constitución de un ser o la secuencia de ciertos hechos. Explicar es mostrar que había un orden necesario que subyace a lo que ocurre, de modo tal de que lo que ocurre lo comprendo como el desarrollo de ese enlace, de ese orden subyacente, con esos enlaces, con ese entramado lógico. Entonces, en el fondo, desde el principio, la idea que tiene Hegel acerca de la realidad y acerca de la escisión que la conciencia experimenta respecto de lo real, yo no estoy seguro de que el árbol que veo es tal como lo veo. Kant no resolvió esto para Hegel, porque Kant decía, bueno, eso que yo llamo árbol y que se me aparece como un árbol, en sí mismo, cuando yo no lo percibo, no sé cómo es. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Hegel? Bueno, lo que propone Hegel es que en realidad, no hay una escisión real entre el pensamiento y la realidad, debido a que la realidad está puesta por el pensamiento. La realidad es algo que el pensamiento pone de sí mismo. Y solo vuelve a sí mismo, pero no vuelve como cuando estaba al principio azorado y abismado por la realidad que tiene frente a sí, sino que cuando retorna a sí mismo, luego de un montón de mediaciones dialécticas, retorna con una especie de happy end, de final feliz, que es el saber absoluto, que es, digamos, el momento en donde la conciencia, la autoconciencia, ya son no momentos, sino que es el saber absoluto que se sabe a sí mismo y que para poder lograrlo de manera absoluta tuvo que atravesar todas las contrariedades, aunque Hegel las llama las contradicciones, que dan lugar a mediaciones dialécticas, a través del trato con la realidad que siempre parece resistirse a ser incorporada, entre comillas, porque el pensamiento no es un cuerpo, pero a ser incorporada, a ser asimilada por el pensamiento mismo como producto del pensamiento. Entonces, de alguna manera, esto configura cuál va a ser el planteo que tiene Hegel respecto de la historia. La historia va a ser necesariamente ese desarrollo dialéctico del pensamiento que quiere ir hasta el fondo de sí mismo, iluminándose totalmente en lo que Hegel llama saber absoluto a través de todas las mediaciones, contrariedades y obstáculos y desgarros que la conciencia experimenta cuando se quiere mirar a sí misma y se quiere mirar en la realidad, queriendo captar a la realidad tal como es y experimentando una escisión aparente entre la realidad tal como es y la realidad tal como la conciencia la puede captar, la puede pensar, la puede entender, la puede percibir, la puede sensorializar. Con lo cual, desde esta mirada, la historia de la conciencia es la historia misma de la realidad que está puesta por la conciencia para que la conciencia sea autoconciencia y saber absoluto y retorne a sí misma de manera absoluta, de manera plena. O sea que la historia es, en el fondo, la historia de un progreso que termina felizmente en un saber absoluto. Pero el precio de suponer este final feliz es establecer que la realidad va a quedar asimilada por el pensamiento, porque la realidad es lo otro del pensamiento que el pensamiento pone frente a sí mismo para volver a sí mismo con un despertar, con una autoconciencia, con un saber, con un conocimiento, en donde ya no hay más desgarro.
Entonces, desde este punto de vista, la realidad ya está predeterminada, lógicamente, como espejo de las predeterminaciones que la conciencia tiene que atravesar en ese desarrollo dialéctico que la llevará al saber absoluto de sí misma. Por lo tanto, el pensamiento de Hegel es un pensamiento determinista. Y cuando uno adopta una posición determinista y además holística, es decir, que abarca la totalidad, y además lo hace de manera sistémica, porque precisamente lo que Hegel elabora es un sistema. Un sistema es no un conjunto de cosas sueltas, sino un conjunto de elementos que están recíprocamente conectados con funciones específicas y que están todas lógicamente diseñadas e interrelacionadas a favor de la unidad y del funcionamiento y del esclarecimiento de la totalidad a la cual pertenecen. Por eso muchas veces Hegel recurre a ejemplos orgánicos. El organismo, la naturaleza, el organismo que tiene distintos órganos, la salud del organismo, la homeostasis del organismo depende de que las funciones de los distintos órganos, de las distintas partes, que no son simplemente partes, sino que son órganos, porque la función de cada órgano repercute solidariamente en la función de los demás órganos. Todo ese diseño lógico natural precisamente está al servicio de que la totalidad del organismo quede estabilizado, quede con sus funciones y sus parámetros sanos de funcionamiento vital, normal, deseable. Entonces, este es el planteo. Yo terminaría este video, muy introductorio e introductorio, diciendo, ¿cómo impacta esto en la realidad? Bueno, miremos lo que es el progresismo. ¿El progresismo qué es? El progresismo es la inversión de un posicionamiento frente a la realidad, que sería un posicionamiento en el cual el pensamiento está separado de la realidad, el pensamiento está separado incluso de mi propia vida, porque gracias a esa separación yo podría revisar críticamente a través de mi pensamiento, y no solamente a través de mi pensamiento, sino desde mis sentimientos, desde mi percepción, pero yo podría revisar si mi vida es una vida que expresa lo más noble, lo más verdadero, lo bueno, aunque no lo más, lo bueno, lo verdadero, a lo cual tiene que aspirar dignamente una vida humana. Si hay una separación real entre la realidad, en este caso la realidad es mi vida, tal como la llevo, la desarrollo, y mi pensamiento puede impactar críticamente sobre mi vida. Ahora, ¿qué se hace en el progresismo? Se hace una inversión. Se dice al revés. Así soy, según cómo vivo, y por lo tanto, desde el estado de cosas, desde la vida tal como la vivo, desde lo que siento tal como lo siento, desde lo que hago tal como lo hago, infiero que entonces soy eso. Y así está bien vivir porque vivo en función a cómo soy. Es decir, hay una petición de principio, que es un vicio lógico. Y que parte de la vida pasa por el pensamiento para justificar a la vida que ya estaba como hipótesis de este círculo lógico, que no es ningún círculo virtuoso, no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Es decir, está mal suponer en un razonamiento, para probar una conclusión, poner a la conclusión como hipótesis del razonamiento. Porque obviamente que si yo digo, si llueve, hipótesis, entonces, conclusión, llueve, claro. Obviamente que si llueve, entonces llueve. Pero porque ahí mínimamente estoy repitiendo las dos cosas. Hay como una especie de aplicación del principio de identidad. A es A, si llueve, llueve. Demostrar algo justamente es mostrar que la conclusión está inferida de hipótesis que no son la conclusión. Ahora, el progresismo dice, bueno, las cosas están bien porque así las vivo. Cuando entonces miro cómo pienso,
mi pensamiento se termina adecuando a cómo vivo. Entonces termino pensando del mismo modo en que yo vivo. No hay un impacto crítico del pensamiento sobre las cosas que vivo, sobre mi vida. No existe esa diferencia. Con lo cual, en el fondo es muy hegeliano el progresismo, como sucedáneo natural de la mirada que Hegel tiene sobre la realidad y sobre el propio pensamiento. Claro, no puede haber una mirada crítica sobre la vida porque yo parto de la base que así vivo y así siento como tengo que vivir. Entonces, ¿cuál será mi ideología de vida? Y mi ideología de vida es la que espeja de manera concordante estas formas en las cuales yo manifiesto el modo en que yo vivo, en que yo siento, en que yo hago las cosas. Entonces termino pensando del mismo modo en que vivo, cuando en realidad el trabajo del pensamiento tendría que ser mirar, distanciarse de cómo vivo y a la luz de parámetros que exceden mi propia biografía, de parámetros universales, mirar si en esa particularidad, en ese regalo único e irrepetible que es mi don personal, yo esos valores universales los reedito de manera única en mi propia vida. Y eso es el mayor bien, porque justamente el mayor bien es el bien que no necesariamente va a existir de manera predeterminada, sino que existe porque lo elijo. Entonces, esto tiene una consecuencia importante desde el punto de vista teológico. Escuché hoy a la mañana que una de las definiciones de Dios sería la suma vectorial de todas las acciones buenas de los hombres. Aparecía una palabra que era simbiosis. Es decir, pensar a Dios como la combinatoria, matemáticamente hablando, la combinatoria de todas las posibilidades del bien, y que de alguna manera esa combinatoria termina siendo una matriz lógica que predeterminadamente mide si yo soy bueno o no en función de cuánto me acomodo a esa matriz, cuánto yo expreso en mis acciones, en mis pensamientos, en mis convicciones, lo que está en esa matriz, es presuponer que yo tengo que encajar, que las cosas ya están predeterminadas y que mi papel es encajar correctamente. Si encajo correctamente soy bueno. Y en realidad, en el Dios cristiano, aparece una palabra clave que es la alianza. Y la alianza se hace entre dos libertades. Entonces, primero hay que desterrar la palabra simbiosis, si aparece la palabra libertad, y hay que desterrar la palabra combinatoria, lógica, vectorial, o del estilo o del orden entitativo que sea, de que se trate, porque justamente la alianza es una trama entre dos libertades. Y dos libertades no están predeterminadas. Dos libertades se tienen que acompañar, se tienen que elegir, se pueden distanciar, se pueden enemistar hasta ser enemigos mortíferos uno del otro. Se tienen que poder volver a encontrar si así quieren perdonarse. Es decir, la trama lógica de la libertad es una trama que está más allá de cualquier predeterminación lógica, porque es la trama dramática de lo que no necesariamente tiene que ocurrir, sino de lo que yo puedo elegir. Por lo tanto, en ese sentido, Dios está totalmente limitado por mi respuesta y por mi papel. Y por eso es verdad que me ama, porque primero me ha liberado de Él mismo y me ha participado su libertad y su libertad creadora para que mi testimonio, que elige el bien, cuando podría no elegirlo, pero mi testimonio, que elige al bien, hace que el bien tenga una nueva manera de existir. Existe inéditamente en mi vida. Y mi vida es intransferible e irrepetible. Por lo tanto, yo al bien y a Dios mismo, en mi testimonio del bien, le doy una relación nueva y por lo tanto un modo de existir nuevo y superador, más completo, que Dios no tenía sin mi testimonio. Por lo tanto, desde esta visión de Dios, el progresismo y la estructura dialéctica de Hegel no pueden conciliarse. En los próximos videos seguiremos ahondando consecuencias y claroscuros de la fenomenología del espíritu de Hegel. Hasta pronto y gracias.